A veces, los días más tranquilos encierran las verdades más fuertes, las historias que nos sostienen sin que nos demos cuenta. Hoy, quiero sentarme contigo, no solo por un momento, sino por el tiempo que necesitemos, para trazar juntas el mapa de por qué el 8 de marzo es importante. No como un día festivo, sino como un latido, un eco que viaja a través del tiempo. Porque el Día Internacional de la Mujer no empezó como una celebración con flores y tarjetas. Empezó como una exigencia, como un grito colectivo que pedía aire. Viajemos a 1908. En las fábricas textiles de Nueva York, 15,000 mujeres se declararon en huelga. Eran trabajadoras de la confección, muchas de ellas inmigrantes, que cosían hasta que sus dedos sangraban por jornadas interminables. No pedían lujos, pedían pan, pero también rosas. Pedían un salario justo, fábricas más seguras y, sobre todo, dignidad. Su valentía resonó. Un año después, en 1909, Estados Unidos celebró su primer Día Nacional de la Mujer, no por protocolo, por derechos. En 1910, la historia cruza el océano. En Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, una voz se alzó con una claridad que cambiaría el rumbo. Clara Zetkin. Ella propuso no un día nacional, sino un día internacional y sin disculpas para honrar las luchas y el poder de las mujeres en todo el mundo. La idea se extendió como el amanecer. No necesitaba permiso, solo corazones dispuestos a recibirla. Para 1911, la propuesta se hizo realidad. Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza organizaron reuniones masivas. Más de 1 millón de personas, hombres y mujeres, salieron a las calles. Pedían el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, a trabajar sin explotación, a recibir formación profesional, a ser vistas como ciudadanas plenas. Pero ese mismo año, la tragedia golpeó y subrayó la urgencia de sus demandas. El 25 de marzo, un incendio devastó la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Murieron 146 trabajadoras, la mayoría mujeres jóvenes, inmigrantes. Muchas quedaron atrapadas por puertas cerradas con llave, una práctica para evitar robos y descansos. Su muerte no fue un accidente, fue el resultado de la negligencia y la codicia. Se convirtió en un símbolo imborrable de la necesidad de seguridad laboral. Y luego, la historia nos lleva a 1917, a Petrogrado, en Rusia. En un gélido día de finales de febrero según su calendario, que era el 8 de marzo en el nuestro, las mujeres salieron a las calles. Estaban agotadas por la guerra, por la escasez, por la pérdida. Su consigna era simple y profunda: pan y paz. Sus huelgas, desestimadas al principio como un arrebato, ayudaron a encender una revolución que derrocó al zar. Días después, como consecuencia directa, las mujeres en Rusia ganaron el derecho al voto. Esa fecha, 8 de marzo, se convirtió en un símbolo, no de perfección, sino de persistencia, un ancla en el calendario de la lucha. Las décadas siguientes vieron avances y retrocesos. La Primera Guerra Mundial llevó a las mujeres a roles industriales antes impensables, fortaleciendo el argumento del sufragio. El derecho al voto se fue conquistando país por país, batalla por batalla. 1918 en el Reino Unido para algunas mujeres, 1920 en Estados Unidos, 1928 para todas en el Reino Unido, 1931 en España. Cada victoria, un peldaño construido sobre el sacrificio de otras. En 1945, tras otra guerra mundial, el mundo intentó reconstruirse sobre nuevas bases. La Carta de las Naciones Unidas fue el primer acuerdo internacional en afirmar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, una promesa escrita. Pero del papel a la realidad, el camino aún era largo. Pasaron 30 años para que el mundo se pusiera al día de manera oficial. En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas finalmente reconocieron y celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer,
y en 1977 invitaron a todos los países a marcar oficialmente el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Pero el espíritu de este día siempre fue más grande que cualquier institución. Siempre ha vivido en las calles, en las casas, en los corazones, y en ningún lugar latió con más fuerza que en América Latina. A finales de los 70, en Argentina, bajo una dictadura brutal, unas madres empezaron a caminar en silencio alrededor de la Plaza de Mayo. Con pañuelos blancos en la cabeza, preguntaban por sus hijos e hijas desaparecidos. Transformaron su dolor personal en una de las resistencias políticas más poderosas y conmovedoras de la historia. Nos enseñaron que el cuidado y el amor son actos profundamente políticos. La lucha continuó. En 1988, la nueva Constitución de Brasil, gracias a la presión del Lobby do Batom, el lobby del lápiz labial, consagró derechos fundamentales para las mujeres. Y en los 90, redes de mujeres de todo el continente se fortalecieron, llevando sus voces a la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, creando una agenda que aún hoy nos guía. El nuevo milenio trajo nuevas herramientas y nuevas urgencias. En 2015, desde Argentina, un grito sacudió al mundo. ¡Ni una menos! Fue una explosión de hartazgo contra la violencia feminicida, un reclamo por el derecho a vivir. La marea verde se extendió por todo el continente, llenando plazas y conciencias. En 2017, las marchas de mujeres se hicieron globales. En 2018, la huelga feminista en España paralizó el país. En 2019, desde Chile, la performance Un violador en tu camino se convirtió en un himno global contra la violencia sexual. Y el movimiento Me Too derribó silencios cómplices en industrias enteras, recordándonos que nuestras historias personales son colectivas. En 2020, Argentina legalizó el aborto, una victoria de décadas de lucha. En México, las marchas del 8 de marzo se volvieron masivas, seguidas de un paro nacional de mujeres para visibilizar su ausencia. La pandemia expuso la crisis global de los cuidados, un trabajo que recae desproporcionadamente sobre nosotras. Y hoy, la lucha continúa contra la brecha salarial, el acoso digital, y por una justicia que sea verdaderamente interseccional, que reconozca cómo la raza, la clase, la migración, la discapacidad y las identidades diversas moldean nuestras experiencias. Cuando miro esta historia, no veo solo fechas, veo rostros. Pienso en todas las mujeres anónimas que mantuvieron unidas a las familias mientras estudiaban por la noche. Las líderes que abrieron puertas que para ellas estaban cerradas. Las cuidadoras que nunca se apartaron de nuestro lado, cuyo trabajo sostiene al mundo en silencio. Las que les dijeron que fueran más pequeñas, más calladas, más complacientes, y eligieron expandirse de todos modos, con una valentía tranquila y radical. Recuerda que somos almas con propósito. Mi labor es acompañar procesos de sanación emocional, crear espacios seguros donde el propósito y la ternura pueden encontrarse, donde el pasado es honrado, no como un peso, sino como una raíz, y el futuro se siente posible. Si algo de esta larga historia te toca, si sientes su eco en tu cuerpo, guarda este video. Regresa a él cuando tu corazón esté listo para escuchar, porque la historia no son solo fechas en un libro, es aliento, es memoria viva, es la abuela que empacaba almuerzos y sabiduría en partes iguales, la amiga que te acompañaba a casa en la oscuridad, la colega que te miró a los ojos y dijo, tu voz importa, y lo decía en serio. El Día Internacional de la Mujer nos pide ver con honestidad lo que aún está incompleto. La igualdad salarial no es universal. La seguridad no está garantizada. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo sigue en disputa. El trabajo de cuidado, ese pilar invisible que sostiene la economía y la vida, sigue siendo infravalorado y no reconocido. Y sin embargo, cada día, en silencio,
Alguien toma una decisión diferente. Alguien comparte el crédito en una reunión. Alguien crea políticas de corresponsabilidad. Alguien cría niños que escuchan y niñas que lideran. Alguien educa a todos los niños para que sean libres de sentir, de cuidar, de ser. Pienso en el propósito como un puente entre quien soy y lo que el mundo necesita de mí, entre mi historia personal y la gran historia colectiva. El 8 de marzo, ese puente se siente sagrado. Honrar la historia es decidir cómo vamos a continuarla. Suavemente, valientemente, imperfectamente, juntas. Quizás hoy tu forma de honrar sea encender una vela por alguien que luchó antes que tú. Quizás sea enviar un mensaje a una mujer que sin saberlo cambió tu vida. O quizás, solo quizás, tu forma de honrar sea descansar. Porque el descanso es un acto de resistencia en un mundo que exige a las mujeres que den más, que sean más, sin pausa. Hay una frase que vive en mí, de la escritora y activista Audre Lorde: no soy libre mientras cualquier mujer no lo sea, incluso cuando sus cadenas son muy diferentes a las mías. Audre Lorde. Esta idea de libertad entrelazada nos invita a mantener nuestros pasos suaves y nuestros límites fuertes, a hacer espacio para el dolor y para la risa, para la indignación y para la celebración. Recordemos que el amor es una estrategia, y la ternura no es lo opuesto al poder, es la prueba de ello. Es la fuerza que nos permite seguir. Miles de mujeres a lo largo de esta historia arriesgaron su trabajo, su libertad y, muchas, su vida, para que las generaciones siguientes pudieran vivir con más derechos, con más aire, con más posibilidades. Así que hoy te pregunto, con todo el respeto y el cariño, ¿el nombre de quién llevarás contigo hoy? ¿Y qué promesa harás, en silencio, para honrarla?